Buenas tardes. Mi compañero Juan David Rodríguez y quien les habla Karen Daniela Sosa, les vamos a hablar un poco de la geografía industrial. Entonces, para dar una buena introducción, primero les vamos a contar qué es, básicamente contándoles un poco de teorías, leyes y modelos. Entonces, la geografía industrial es una rama de la geografía que estudia los usos industriales en el paisaje geográfico. Esta misma forma parte de la geografía económica y de la geografía humana. Pretende explicar la relación que se establece entre los grupos humanos y el medio ambiente en los paisajes industriales. Es decir, pretende como mostrar la relación de lo que ha hecho como el mundo, qué pena, los humanos en el mundo. Entonces, las consecuencias de los procesos de industrialización están entre las más transformadoras del espacio geográfico y pues también trata de mostrar un poco los problemas ambientales. Bueno, en esta parte vamos a mirar cómo la geografía industrial se divide en un mundo geográfico. Entonces, la primera es la geografía política, que también es denominada territorial, y es el desarrollo industrial. En la segunda tenemos la geografía de la población, que son los movimientos migratorios y pendulares que cambian los espacios demográficos. En la tercera tenemos la geografía rural, que es la industrialización de las materias primas industriales. La cuarta es la geografía urbana, que es como tal la que produce las áreas preurbanas y el origen de las ciudades modernas. Y por último tenemos la geografía del transporte, que son pues, las redes de transporte y la difusión industrial. Algunas tendencias que son actuales en el estudio de la geografía de la industria se centran en especial en el rechazo a la concepción de espacios abstractos, en los estudios de grandes corporaciones de financiación a distintas escalas, los cambios en la organización del trabajo industrial, los impactos ambientales que genera la industria y los nuevos métodos de estudio basados en modelos de desarrollo endógenos. Y algunas actividades industriales que van ligadas al desarrollo de las ciudades han generado diversos paisajes industriales, entre ellos se destacan las áreas industriales de borde de agua, áreas industriales ferroviarias, áreas industriales de carreteras, áreas industriales planificadas, hoteles industriales y la arqueología industrial. Listo, ahora vamos a hablar un poco de las etapas en la evolución de la industria. Entonces, desde finales del siglo XVIII, la industria ha sido el principal agente de cambio en las sociedades modernas, ya sea por maquinaria, por producción en serie, por concentración de fuerzas, por productividad que pues es ya como más como el capital y siempre buscando el máximo beneficio y pues lucrarse de eso, ¿no? Entonces, la primera etapa es el carbón, la máquina a vapor, los paisajes negros, el asociacionismo obrero, grandes fábricas y pues llega también los sindicatos. En la segunda etapa ya vemos como electricidad, petróleo, Fordismo, producción en serie, expansión territorial y como ampliación de empresas. Y en la tercera ya vemos como diversas fuentes de energía, cada vez llegan nuevas tecnologías y hay una fragmentación de la producción. O sea, la gente busca producir cada vez más en serie y producir mayores cantidades a menores costos. Bueno, en esta parte de la teoría de la organización, que tiene como objetivo estudiar cómo es el espacio y cuál es el rol de humano dentro de estos ambientes industriales, cómo es que toma las decisiones y cómo es la relación entre productores y consumidores. Esto debido a la oferta de la mercancía a la demanda, que esto lo hablaremos en el estudio de caso, que es sobre Venezuela, y cuáles son los costes que genera esto, y tanto también cuáles son los costes que debe mantener el transporte para una buena geografía. También esto se debe a enfoques geográficos de la actividad industrial. Todos los apartados se sacaron del profesor de la Universidad de Madrid llamado Julián Alfonso Hernández.
Listo, entonces ahora vamos a hablar un poco ya del cómo, es decir, de las metodologías. Entonces, primero vamos a hablar sobre el enfoque geográfico de la actividad industrial, que está, bueno, lo tomamos del profesor Julián Alfonso Fernández, como lo nombró mi compañero ahorita. Entonces, primero vamos a hablar de las técnicas. Así se nos presentan clasificaciones muy variadas según se atengan en el estudio de la diversidad industrial. Entonces, primero tenemos la naturaleza de la actividad, que de ahí va la división en industrias extractivas, energéticas, de primera transformación, de segunda transformación, etcétera. De segundo tenemos las características técnicas de las materias tratadas. En ellas se fundamenta la clasificación en industrias siderúrgicas, químicas, metalúrgicas, etcétera. Luego tenemos la clasificación. La clasificación nos dice que o sea, nos fijamos como en criterios extrageográficos que ya advertimos que están lejos de amoldarse a una pauta uniforme y nos es difícil describir bien y explicar la distribución de la industria en los diversos paisajes o regiones. Entonces, para eso se suelen tomar índices económicos, como el valor añadido de la producción industrial, o los tonelajes, o el valor de la producción, es decir, darles como un valor o una característica. Luego vamos a los factores físicos. En estos paisajes y actividades pueden clasificarse con criterios exclusivamente geográficos de las siguientes maneras. Entonces, primero es como una manera clásica que atiende de modo estricto al marco geográfico. Y la segunda clasificación es la geográfica, que proponemos en la diversidad de las industrias, porque pues cabe recomponer la clasificación habitual de la diversidad de los establecimientos industriales, tendiendo a una que sea más geográfica. Y por último tenemos a la industria y su metodología. Las industrias de localización geográfica vinculadas a los recursos naturales, por ejemplo, siderurgia, azucareras y harineras. Luego tenemos industrias de localización geográfica libre y luego tenemos industrias de localización geográfica inducida, que se refiere a la inducción, valga la redundancia, creada por el propio crecimiento industrial y pues también por el urbano. Bueno, ahora hablaremos del estudio de caso de la geografía de la industria. Este apartado fue citado por Karenia Córdoba Sáez de la Universidad de Venezuela. Este estudio es el más reciente de la geografía de la industria. El caso se da en Venezuela, donde el problema fundamental de este ensayo es la industria manufacturera tradicional que produce bienes perecibles y semidurables, como alimentos de bebidas textiles y mueblería, orientados al urbano y pues la alta demanda en estos bienes. El mecanismo de comercialización y distribución de los bienes y del capital ha conllevado que esta infraestructura de servicios conlleve a conformar 1920 acuerdos en la capital de la República, que anteriormente contaba con 92.000 habitantes, en especial en la provincia de Maracaibo, y que alcanzaba una totalidad de 40.000 habitantes, así como el mercado de la exportación como industria del mundo de Venezuela en la agroindustria. Este caso se va adjuntando a las deficientes redes de comunicación y transporte que la geografía ha llevado gracias a los montajes que tiene y al no flujo que limita la capacidad de intercambio, por lo cual subyace a la geografía, lo cual nos comparte el procedimiento como son las vías y la materia prima. Este país de Venezuela fue conllevado en el 2018, este ensayo, y es una eficiente carga para la humanidad, ya que es la principal media infraestructura en la industria que lleva a este país. Gracias a la geografía que hemos visto anteriormente, se han hecho tramos de vías férreas que existen desde 1928, según los registros del Ministro de Obras Públicas de Venezuela, y que estos llevan una extensión por vía carretera, como lo son San Cristóbal y Mérida. Esta industria, bien en cambio, se dieron gracias a la geografía de la industria para la producción agropecuaria entre 1910 y 1939,
como el apoyo forestal, el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos. El desarrollo de este se dio gracias a la gran industria y a la producción que va acompañada de un nuevo marco socio-institucional donde se coordina la política pública y la iniciativa privada. Estos países desarrollados se traducen en el surgimiento de un marco normativo que armoniza las políticas de regulación ambiental con las de estímulo a la innovación tecnológica y los acuerdos voluntarios para mejorar el desempeño ambiental dentro de un esquema funcional de ocupación y largos alcances y organización del territorio.